La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos el Instituto de la Columna y Neurocirugía en Querétaro, NeuroSpine, el primer hospital dedicado a la columna vertebral en México y Latinoamérica. En este sitio nos encontraremos con el doctor Víctor Hugo Malo Camacho, jefe del Servicio de Columna Vertebral y fundador de NeuroSpine. Víctor es un neurocirujano que introdujo la endoscopía y la técnica de mínima invasión de columna en México. Acompáñenme a conocer su odisea de vida. Mi queridísimo doctor Víctor, amigo mío, no sabes qué gusto me da estar aquí a visitarte y que nos hayas concedido la oportunidad de platicar en una operación tan emocionante. No, pues bienvenido, eres muy bienvenido, muchas gracias por venir y por invitarnos y tomarnos en cuenta, ¿eh? Eso es lo más, te agradezco mucho. Es un gusto, adelante. Hoy iniciamos la crónica, una más, de la serie de odiseas de personajes en Querétaro. En el curso de casi un año he tenido la oportunidad y la fortuna de entrevistarme con hombres o mujeres mayores o menores de edad que han sido para mí una gratísima sorpresa. Esta experiencia para mí representa la oportunidad de poder establecer contacto con personas cuya vida, cuya aventura, cuya odisea es digna de contarse. Y me place mucho presentar a ustedes al doctor Víctor Hugo Malo Camacho, que es hijo de un gran amigo mío, de las personas que llegaron a Querétaro hace un buen cacho de años, hace 55 años. 58. Sí, 58 en el caso de tu papá. Así es de que te agradezco mucho que nos recibas en estas espléndidas instalaciones, que ya nos platicarás de qué se trata, y te agradezco mucho que nos recibas. No, pues gracias a ti, Víctor. Emilio, por por tomarme en cuenta, ¿no? Tomarnos en cuenta, porque realmente yo no consigo que hagamos nada excepcional, sino simplemente hacemos un quehacer diario, ¿no? Que nos gusta, nos apasiona, que es la vida y nuestro trabajo, ¿no? Así es. Fíjate que me llama mucho la atención y voy a tomar tus palabras para enfatizar en algo. He tenido oportunidad de platicar con historiadores, con maestros, con doctores en física, con especialistas en distintas disciplinas. Pero es la primera vez que platicamos con un doctor, con un médico. Y los médicos, para mí, pues es pertenecientes a la raza humana, pero pertenecen a un nivel de deidades, porque hacen maravillas y ven por la salud. Pues bueno, mira, digamos que te vuelvo a insistir en lo que te dije hace un momento. Cuando te apasiona lo que haces o te gusta, yo pienso que es como lo que hace la gente o vives todos los días, ¿no? Yo me recuerdo por una anécdota, que yo creo que ahí te explico muchas cosas. Cuando yo estaba haciendo la residencia en neurocirugía,
yo llegaba al hospital, pues entraba a las 7 de la mañana, pues eran guardias, estos que se hacen en las especialidades, ¿no? Que son 36 horas por 12 de descanso, pero bueno, yo llegaba a las 7 de la mañana y cuando llegaba, había un elevador, y en aquellos años, que tú los conociste, había elevadoristas, que ya no. Ya no. Pero yo llegaba al hospital y me acuerdo que llegaba una persona, el elevadorista, llegaba a las 20 para las 7, limpiaba el elevador minuciosamente, se ponía su corbata, me acuerdo que ponía una virgen en la esquina, perfumaba el elevador y a las 7 en punto, listo. ¿A qué piso va? Entonces a mí me parece una historia muy peculiar porque él amaba su trabajo, le gustaba lo que hacía y le gustaba hacer sentir bien a los demás, eso es lo que disfrutaba, ¿no? Entonces a veces yo creo que ningún trabajo se puede menospreciar. Definitivamente. Entonces, y yo me siento igual, o sea, tiene el mismo valor de lo que él hace a lo que yo hago, ¿no? Porque gracias a ellos nos permiten hacer lo que hacemos. Ajá. Bueno, ¿sí? Mira, yo te tengo muchísimo respeto y no voy a discutir contigo. ¿Por qué? Porque me vas a ganar. De tal manera que veremos en el curso de la charla a qué me refiero, en cuanto a que ustedes, los médicos, que ven por la salud de los demás, son entes especiales. Ok, pero dejémoslo en el plano humanista, en ese plano. Y vamos a iniciar, ¿por qué no nos comentas dónde naces tú? ¿En qué tu familia, tus abuelos, tu entorno? Sí, bueno, pues tengo la familia paterna, que es originaria de Aguascalientes, que es mi papá, y sus hermanos, ¿no? Son 6 varones, y mis abuelos que son de Aguascalientes directamente, ¿no? Y por la otra parte mi familia materna, que es de Michoacán, es de Zitácuaro, Michoacán. Tierras muy bonitas, oye. Sí. Una gran parte de la infancia la paso en los 2 lugares, ¿no? Mi mamá son 6 hermanas, mi papá eran 6 hermanos, ellas son 6 hermanas mujeres. Y ellos se conocen en México por alguna circunstancia en la vida, se encuentran y bueno, ahí empiezan su vida, ¿no? Juntos. Entonces mi papá empieza a trabajar en Comisión Federal de Electricidad y viajaba mucho. Entonces mi hermano el mayor, mi papá vivía en Hermosillo, Sonora, y ahí nace mi hermano el mayor. Luego lo trasladan a Yucatán y yo iba a nacer en Yucatán, de hecho, bueno, eso me platica mi papá. Pero en ese momento él tiene un amigo y lo cambian de trabajo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y él quería regresar a Aguascalientes, pero dijo, no hay Aguascalientes, pero hay un lugar muy cercano que es Querétaro. Entonces, bueno, pues me voy mientras a Querétaro en lo que me dan Aguascalientes, ¿no? Y en ese lapso yo nazco, y cuando nazco, a partir de ahí mi papá... ¿Qué número de hijo eres? Yo soy el segundo de 7 hermanos. Entonces eres de los mayorcitos. Yo soy el segundo, mi hermano el mayor es Oscar Enrique, que se llama igual que mi papá. Ajá. Aunque a mi papá le dicen Enrique realmente. Hay una anécdota ahí muy curiosa, ¿no? Porque mi papá se llama Oscar Enrique, le pusieron Oscar por mi abuelito, mi abuelo que era Oscar Malo. Por tu abuelo paterno. Se llama Oscar Malo. Entonces pero había fallecido un hermano de mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá, cuando se llamaba Enrique. Entonces le ponen Oscar Enrique. Entonces cuando va creciendo mi papá, le decían Enrique. Eso yo creo que no le agradó a mi abuelito. Y a su tercer hijo le puso Oscar Malo. O sea, igual que él, hacía secas. Y era Oscar Malo Flores. Pero eso también les trajo problemas, porque luego creo que la pensión de mi tío se la daban a mi papá, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esa es la anécdota. Para Víctor, cualquier trabajo es valioso y el amor por el mismo es lo más importante para desarrollar de manera correcta cada labor. Desde un elevadorista hasta un doctor, todo aporta a nuestra sociedad. Y de chamaco, de niño, en tu semblanza que me hiciste favor de enviarme,
Hablas de una niñez feliz. ¿Qué es lo que consideras que hizo que tú fueras un niño feliz? Fíjate que en aquellos años, nosotros vivíamos ahí en Ignacio Pérez. Pero bueno, inicialmente vivíamos en Nicolás Campa, ahí en una privadita ahí, muy sui generis. Y luego mi papá compra una casa ahí en la Cerrada Ignacio Pérez, cerca del río. Y donde eran, pues yo creo que eran muchas parejas jóvenes, porque todos los muchachos pues eran de nuestra edad. Y era una pandilla, ¿no? Éramos una pandilla, sí, así como lo oyes, ¿no? Vivíamos cerca de Santana, todos íbamos a los Boy Scouts, íbamos a misa, y todo. Ahí hicimos nuestra primera comunión en la iglesia esta de Santana, con el padre Morales de aquellos años. El famosísimo, y íbamos al TEC regional, ahí jugábamos básquet y jugábamos fútbol ahí en la calle. Realmente fue una experiencia singular. Luego hasta el Cerro de las Campanas, porque estaba solo, no había nadie. No había nada. Y me acuerdo que ahí nos aventábamos de los ¿cómo se llama? De los carritos de valeros, los armábamos y nos dejábamos caer. Pues no había ni coches, ¿no? Realmente era... Pues sí, era un México y un Querétaro muy... Sí, muy de muy pocos habitantes, ¿no? Muy bucólico, digamos, muy... Sí. Muy tranquilo, pues no había nadie. Y fíjate que te doy una anécdota, ¿no? Respecto a eso. Había una persona, yo un día decidí ya joven, yo había terminado medicina y decido irme afuera de México, ¿no? Pero realmente me fui por aventura, me fui con 2 amigos más. El doctor Marco Antonio Alcocer y un amigo que se llama Arturo Álvarez, cuando terminamos la carrera. Entonces, cuando terminamos el viaje, yo por alguna manera me regreso solo, pero decido viajar por Europa. Yo vivía en Escocia y me voy allá, ¿no? Pero todo esto lo hice con mis recursos, porque no tuve que trabajar. ¿Qué edad tenías ya? ¿20, 21? 23 años. 23 años. Y antes de regresar me acuerdo que conozco unos mexicanos y un español. Y yo pues viajaba en los que llaman estos young hostels, ¿no? Esos de hostales de juventud que estaban muy económicos, ¿no? Te costaban $8 la estancia. Y me encuentro estos personas de mi edad. Oye, ¿qué van a hacer en París? Yo no conocía París, ¿no? Pues imagínate. Entonces dice, ¿cómo se llama? No, pues vamos a caminar pues órale, ¿no? Y en el transcurso de la caminata, nos paramos un rato en un lugar que se llama el Barrio Latino y empezamos ahí a platicar y estábamos ahí tomando algo y él me empieza a platicar su historia, ¿no? Él era de Morelia. Entonces me dice, oye, no, fíjate que yo cuando era niño, mi abuelita nos juntaba a todos los nietos, nos subía a un avión y nos traía a esquiar a Suiza. Y no, pues nos viajábamos y nos bajábamos en los esquís y dije, pues, así como que dije, ay caray, no, pues ¿quién eres, no? Entonces yo le digo, pues fíjate que yo no. Yo de niño me juntaba con mis cuates, armábamos nuestros carros de valeros, nos íbamos al Cerro de las Campanas y nos dejábamos caer. ¡Ah, qué emoción! Y entonces le digo, yo estoy seguro que era la misma sensación, nada más que un poco más barato. Ojo, no, Emilio. Y entonces estudias de chiquillo en el kinder, en un kinder. El kinder, Rosita ese de Chanes. Famosísimo, sí. Ahí, y continúas tus estudios primarios, secundarios, y te vas desarrollando en ese Querétaro especial. Pues sí, fíjate que por ejemplo en la primaria, no sé que tanto te acuerdes, pero era una maestra Pina de aquellos años, muy famosa aquí en Querétaro. No, yo llegué hasta 66, así es de que no, si yo no soy queretano de nacimiento. Te tocó, pues. Sí. Y esta maestra Pina realmente pues era una escuela que la tiene en su casa, una escuela particular, pero la tiene en su casa, en una esquina ahí en la colonia Niños Héroes. Y curiosamente, en esta escuela entraban algunos personajes, ¿no? Pero la cuestión es que para la hora del recreo, el jardín del recreo, ponían unas separadoras ahí en la calle, y ahí era nuestro jardín del recreo en la calle, ¿no? O sea, era tan especial. No, pues
es la prehistoria, pero no es tan lejana finalmente. Sí, o sea que el fenómeno nuestro en Querétaro detona en el último medio siglo, 50 años, de una manera espectacular, que son los 60. Sí, exactamente. Okay. Y esos compañeros, pues son la gente que nos vemos ahora, ¿no? Es gente que algunos estudian, algún por ahí compañero mío que estudió medicina, que siguieron ahí sus vidas en diferentes áreas, ¿no? Pero somos muy conocidos ese grupito, ¿no? De comer, porque yo era, imagínate que primero y segundo año era en el mismo salón, tercero y cuarto el mismo salón, y cuarto y quinto y sexto el mismo salón, y a mí me dio primero y segundo la maestra Pina, y tercero, cuarto, quinto y sexto el mismo maestro. No, pues entonces, sí, tuve dos maestros en primaria. Sí. Fíjate que a mí me llama mucho la atención el fenómeno de ustedes, los Malo, porque todos tienen un temperamento y un carácter muy especial. Y con especial me refiero a que son siempre alegres. Siempre hay un tono de bienestar con ustedes, que es una maravilla. No, gracias. Y cada uno de ustedes en su perfil personal, que es bien distinto, como es lógico suponer, unos gordos, otros flacos, unos más altos que otros, unos más bonitos que otros, pero todos tienen ese tono que quiero pensar que la música de alguna manera los pintó. Sí, claro. Les dio ese colorido. Desde las memorias en las que de niño Víctor jugaba a descender el Cerro de las Campanas en su carrito avalancha hasta los viajes a través de Europa en la juventud, cada una de ellas lo formaron para convertirse en una persona que ahora dirige Neurospine. Llegas a la universidad, estudias medicina en Querétaro. Aquí en la Autónoma de Querétaro, sí. Ok. Y de ahí brincas a una especialidad. Sí, hago bueno, ya sabes que para entrar hay que hacer el examen nacional y entro digamos, en la primera oportunidad entro a la especialidad. Pero tu experiencia musical es antes de la carrera. Mucho antes. Sí. A ver, platícanos un poco de esa guitarreada. Yo estudié guitarra desde muy jovencito, ¿no? Desde niño. Porque aparte, mi papá porque eso era algo que me parecía muy importante, porque en su familia siempre lo fomentaron. Y tengo tíos músicos, ¿no? Dedicados a la música. No, pues ustedes son músicos. Sí. Pero bueno, hay unos tíos que de eso viven, que viven de eso, ¿sí? O sea, yo lo practico, pero no vivo de eso, ¿no? Y entonces está un tío Oscar, que él es etnomusicólogo, él es realmente Jesús Malo también, que es también músico, también de profesión. Y pues todo esto nos impregna, porque todos mis tíos tocan algún instrumento, incluyendo mi papá también, y se juntan para tocar, y aparte en la niñez, fíjate, convivir todo esto todos los días, pues de alguna manera te va impregnando y te va haciendo ver que pues es parte de tu vida, o sea, no es algo que te lo sientes forzado, sino que es parte de tu vida, ¿no? Lo vas haciendo todos los días. Entonces yo empiezo a los 5 años, mi tío Hugo me empieza a enseñar guitarra, daba clases ahí en donde están los bomberos, ahí daba clases él los sábados. Y me invitó a ese grupo. ¿En Zaragoza? Ahí en Zaragoza. Ahí iban varias personas, varios, esa gente de mi edad, algunos más grandes, otros. Yo creo que yo era el más chico, junto con mi hermano Oscar. Y después de ahí, pues termina esas clases, yo le dije a mi papá, pues fíjate que a mí me gusta la música, yo quiero estudiar guitarra, ¿no? Mi mamá le gusta mucho el piano y nos metía al piano, ¿no? Y nos llevaba a estudiar piano, no teníamos piano, pero nos llevaba a estudiar a casa de una amiga de ella para que estudiáramos piano. Y ahí nos llevaba mi mamá, pues ella quería que estudiáramos piano. Y pasa el tiempo y yo le dije, mamá, pues a mí lo que me gusta es la guitarra. Honestamente yo, el piano, pues sí, me lo toco y todo, pero la guitarra... Y entonces, con mi mamá, no sé si se decepcionó, no lo sé, no, eso ya son sus emociones de ella, pero me acuerdo que íbamos en el carro y me dice, oye, pues mira, hijo, yo lo que veo es que pues cualquiera toca guitarra, hasta en los camiones. Entonces, la verdad, hay que ser pues muy bueno para que destaques en eso. ¿Estudiaste formalmente música? Sí. Entonces me quedo yo, digo yo a mi mamá, pues sí, yo voy a ser muy bueno.
Yo quiero guitarra. Y me metí a tocar guitarra. Y estudié guitarra, me metió mi papá a Bellas Artes. Entonces estudiar nos metió a todos, que empezamos con el maestro Aurelio con el solfeo, Aurelio Olvera. Luis Olvera, sí. Sí, que en paz descanse. Que en paz descanse, sí. El que es inmortal es Aurelio, sí, que también fue maestro tuyo. Fue mi maestro y es mi padrino. Aurelio es mi padrino de confirmación. Pero bueno, entonces pasa, yo me meto a estudiar formalmente ya música clásica. Ahí es donde aprendo a tocar música clásica. Primero tuve un maestro, Vallejo, y luego un maestro que se llamaba Fernando, que era también guitarrista. Y yo obviamente dejo la guitarra a los 17, 18 años más o menos. O sea, que ya dejé de estudiar de forma formal. Es decir, como que se llenó un vaso y dijiste hasta aquí, o te llamó la atención otra cosa. No, ahí es otra parte de la historia, porque ya tenías que definir un poco tu vida, ¿no? Y mi papá dice, pues sí, está padre la música, pero yo no quiero que vivas de esto, ¿no? Yo quiero que hagas algo y pues la música que te ayude, ¿no? O sea, él fue un poquito más... La música como un hobby, como un entretenimiento de mucha trascendencia y muy profundo, una experiencia muy profunda, pero pues hay que comer. Sí, mi papá sí lo vio y ahí fue donde pues ya se toma una decisión y yo decido continuar mis estudios, y es cuando empiezo también ingreso a la facultad y también a medicina. ¿Cómo surge el llamado de la medicina? La medicina también esto desde muy niño. Pues sabes que me quedo, ya ves que te preguntan, ¿no? A veces ¿por qué escogiste? Yo veo a uno de mis hijos, ¿por qué vas a estudiar? No, pues no sé. Yo veo muchos jóvenes, ¿no? Yo siempre desde niño sabía eso, ¿no? Porque tengo mi tío Jaime, que en paz descanse, un hermano de mi papá, que es médico, que fue médico, y yo me acuerdo que él me invitaba a veces a su casa en México. Él estaba estudiando medicina en la UNAM, y entonces me dice, yo llegaba a su casa, estaba muy jovencito, y lo admiraba, ¿no? Lo admiraba, porque me ponía el estetoscopio y me hacía, yo creo que en ese momento yo le creía todo, pues era un niño. Y me decía, oye, me ponía el estetoscopio en el abdomen y me decía, oye, no estás tomando leche. Y luego, chulada. Y me acuerdo que le pregunté, le dije, oye, tío, ¿cuál es la carrera más difícil especial más difícil de la medicina? Y me dice, neurocirugía. ¿Neurocirugía? Y me dijo. Y ahí dije, y entonces le dije yo voy a ser neurocirujano. Pues, ¿qué edad tendrías, híjoles, Víctor? 7, 8 años. Fíjate, es decir, como una vocación, porque es vocacional, empieza tan temprano a manifestarse en un entorno donde está lleno de imágenes y de experiencias, pero hay una línea marcada o predeterminada que es la que finalmente te marca la ruta. Sí, porque realmente yo soy de una familia de ingenieros. Todos mis hermanos son ingenieros. Mi papá es ingeniero y una hermana es contadora, Alejandra. Pero digamos que fuimos las variantes, ¿no? Pues mira qué emocionante este primer segmento que estamos ahora llegando a nos queda la oportunidad de poder platicar sobre tu gran experiencia. Para mí suena un poquito trillado, si tú quieres. Para mí son admirables ustedes. ¿Por qué? Porque tratan el mundo del hombre y su integridad física de una manera tan intensa, tan profunda, tan comprometida, que no es un negocio, sino es una vocación, es una misión. Y eso para mí me parece que es digna de todo elogio y de toda consideración, querido Víctor. La música siempre fue parte de la familia y de la vida de Víctor. Su gusto por la guitarra surge desde los 5 años y desde entonces comienza sus estudios en este instrumento. Sin embargo, la vida llevaría a Víctor por otro camino, el de la medicina.
Mira, tu esquema de como individuo, como persona, con un perfil que a mí en lo personal me gusta mucho, nos obliga a pensar en una segunda entrevista. ¿Por qué? Porque no es cuestión de decir, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo lo hace? Y no eres un artesano que hace cosas muy lindas. No, yo creo que tienes material suficiente como para una segunda entrevista y nos hemos de ver con el doctor muy próximamente en una segunda entrevista en donde profundizaremos en el complejo mundo de la neurocirugía.